Buenas tardes. Esta es la tercera clase, parte uno de su clase, de su materia de acá 3. Y hoy hablamos de la historia de la psicología cognitiva. Les voy a hablar de un psicólogo del siglo XIX y de dos psicólogos del siglo XX. A saber, del siglo XIX, Wilhelm Wundt, y de inicios del siglo XX, de Edward Titchener y John Watson. Digo breves retratos, pero la verdad, el retrato de Wundt no es tan breve, pero el de Titchener y Watson lo será. Ok. Primero, ¿de qué sirve hablar de psicología del siglo XIX? ¿No? ¿No? Podríamos pensar fácilmente que es inútil, ya es rebasado, pero creo que tiene su importancia y sí merece que le dediquemos una clase entera. Primero hay una cuestión de humildad científica. O sea, es cuestión vamos a ver que ya se hacían estudios científicos experimentales rigurosos sobre la cognición y la percepción decenas de años antes de los conductistas y más años aún antes de la revolución cognitiva. Entonces, esto un poco desmiente una especie de mito que existe más o menos en la historia de la psicología cognitiva, de que es realmente gracias a los conductistas que se empezaron a usar métodos rigurosos para estudiar la cognición, pues en el caso de los conductistas, estudiar la conducta. Pero no es cierto. Vamos a ver que ya en el siglo XIX, Wundt, por ejemplo, y otros, uh, um, ya usaban métodos muy similares a los métodos que se usan en el día de hoy en psicología cognitiva. Entonces, ¿no? La revolución cognitiva no fue el momento en el cual se inventaron, se empezó a usar el dicho llamado método científico para estudiar la cognición. Se usó mucho antes. En el caso de Wundt, también es importante estudiarlo porque lo que se dice acerca de él en libros de texto no es del todo correcto. Entonces me pareció importante de rectificar errores que hay en la sección de historia de la psicología en libros de textos de introducción a la psicología en general y introducción a la psicología cognitiva. La historia de la psicología que está presentada ahí tiene errores. Y también me pareció importante dedicar una clase a Wundt porque es uno de los más grandes pensadores de la historia de la psicología, fácilmente, y tal vez dentro de los grandes pensadores de la historia de la ciencia. Pero no es considerado así porque es mal conocido. Y vamos a ver por qué al final. Les quería mostrar algunos saben del trabajo de Wundt. Aquí les presento un estudio de algunos historiadores de la psicología y consultaron a 29 historiadores de la psicología y les pidieron que hagan un ranking de los 10 psicólogos más importantes de todos los tiempos. Y también reportan
los resultados de otro estudio que hizo la misma pregunta a 93 directores de facultades de psicología. Y resaltado en verde, pueden ver que en cada caso sale Wundt. Y especialmente en el caso de los historiadores, sale como el psicólogo, el más importante de todos los tiempos. Ok. Ok, sí. Y también indiqué aquí, sale Watson, de quien vamos a hablar en la próxima clase. Ok, y creo que la otra razón muy importante de hablar de Wundt es que su perspectiva sobre el ser humano era bastante distinta de la perspectiva que tenemos en psicología cognitiva en el día de hoy, lo que es, digamos, lo que son los puntos de vista dominantes. Perdóname un momento, vieron que hubo una pequeña interrupción. O mejor dicho, una pequeña intrusión de mi hija Alicia. Ok. Y me parece, la verdad es, empecé a, no, se dice que lo que aparece en los libros de texto es, lo que se dice acerca de Wundt es que es el creador, el creador del primer laboratorio de psicología de la historia. Y yo quería saber, ok, pero ¿qué se hacía en ese laboratorio? ¿No? Les quería dar una idea concreta de sus trabajos, no más decir eso, pues ¿qué hacía? ¿No? Y empecé a buscar, a excavar, a cavar, y me topé con mucho más de lo que esperaba. Y especialmente encontré las ideas de Wundt acerca de la psicología y me di cuenta que eran diferentes de las ideas de hoy y se me hicieron fascinantes, humanistas, entonces importantes de presentar. Entonces, por eso les voy a hablar de Wundt. Y el último punto es que vamos a ver que, contrario a lo que se podría pensar, la manera en que se presenta la historia de la psicología en los libros de texto, la historia de la psicología no es una lenta progresión continua, ¿no? Más bien ha sido un camino con rupturas drásticas. ¿Qué quiero decir? Lo van a ver a lo largo de la exposición de hoy y la próxima. Y lo que vamos a ver es que eso es opinión mía y tal vez ciertos historiadores de la psicología, que la ruptura la más fuerte no fue la revolución cognitiva, pero fue la revolución conductista, que fue una verdadera revolución, una ruptura total con lo que se concebía como psicología antes de los conductistas. Y la revolución cognitiva fue no más una especie de regreso a ciertos elementos de la psicología del siglo XIX, pero no se recuperaron todos sus elementos hasta hace algunos 20 años, tal vez. Ok. ¿No? Cuando, ya los he dicho, cuando pongo texto en las diapositivas y no lo menciono, es que ya lo acabo de platicar y siempre pueden consultar las diapositivas en la carpeta Drive. Ok, ahora entramos a Wilhelm
Wundt. Wundt vivió de 1832 a 1920 y fue efectivamente el primer investigador en llamarse un psicólogo. Pero según él, según Wundt mismo, Ernst Weber, quien hizo sus trabajos por 1830, Ernst Weber fue, según Wundt, el verdadero fundador de la psicología experimental. Si hubiera más tiempo, me hubiera gustado hablarles de Weber y también de Fechner, pero no, por cuestiones de tiempo, no puedo. Y bueno, volviendo a Wundt, se dedicó a la psicología de 1800, más o menos 1876, hasta su muerte en 1920. Como lo dije, no fue el primero en usar métodos rigurosos para estudiar aspectos de la psicología. Realmente los primeros fueron Weber y Fechner. Pero sí fue el primero en fundar un laboratorio dedicado exclusivamente a la psicología en Leipzig, Alemania. La diferencia entre el laboratorio de Wundt y el laboratorio de investigadores como Weber y Fechner es que los laboratorios de Weber y Fechner también eran laboratorios donde se estudiaba la fisiología del sistema nervioso, de neuronas y de órganos sensoriales como el ojo y los fotorreceptores en la retina. El laboratorio de Wundt fue el primero en dedicarse exclusivamente a la psicología, y en no tener, no incluir en su laboratorio estudios e instrumentos para estudiar la fisiología. En este sentido, la fundación del laboratorio de Wundt se puede ver como el nacimiento de la psicología como ciencia autónoma. Ok, y por supuesto, de decir que el laboratorio de Wundt fue el primer laboratorio en dedicarse exclusivamente a la psicología, pues para saber qué significa eso, tenemos que saber pues, qué queremos decir o decir algo respecto a qué nos referimos por psicología. Y Wundt tiene otros psicólogos, los demás psicólogos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como William James, tenían una idea muy particular de lo que era la psicología en general, que no es la idea que tenemos en psicología cognitiva en el día de hoy. Por lo menos no es lo que me parece a mí. Como pueden ver en la diapositiva, según Wundt y otros como William James, la psicología es el estudio del ser humano como agente consciente que actúa voluntaria y creativamente para realizar objetivos. O sea, esos tres conceptos de conciencia, de voluntad y de objetivos son las nociones centrales de lo que hace que un ser humano fuera un ser humano psicológicamente. Y para Wundt, y creo que para otros psicólogos también, el fenómeno psicológico por excelencia es la acción voluntaria. Lo que se estudiaba en laboratorios de fisiología eran especies de reflejos, reacciones involuntarias de neuronas. Entonces, por eso Wundt y los demás psicólogos consideraban que lo que hacían los fisiólogos no era psicología. Ok. Ahora vamos a entrar a la teoría de la psicología de Wundt. Y vamos a ver que tiene dos partes interdependientes, profundamente interconectadas,
que son una teoría del significado de la acción y del pensamiento, o sea, entonces teoría del significado, y una teoría del acto voluntario. Se pueden separar así, pero la verdad es que como para propósitos de exposición se pueden separar así, pero la verdad es que forman parte de un sistema teórico unificado. Entonces, eso, son aspectos diferentes del mismo objeto, ¿no? Como ver una escultura desde distintos puntos de vista. Ok. Entonces, ¿qué era la teoría del significado de Wundt? Pues, según él, y en esto es donde más difiere de los psicólogos cognitivos de hoy, según él, nuestros pensamientos y acciones solo se pueden entender en un contexto social e histórico. En este sentido, era mucho más cercano a lo que en el día de hoy son sociólogos o antropólogos o hasta críticos literarios. Entonces, el significado de nuestros pensamientos y de nuestras acciones no se pueden estudiar, y nuestro pensamiento y nuestras acciones no se pueden estudiar exclusivamente con el método experimental. Porque en el método experimental se pone a una persona ¿no? a resolver, una persona sola a resolver una cierta tarea y se mide ciertos aspectos de sus respuestas, ¿no? Pero eso significa que la persona en el laboratorio está aislada del contexto social, y Wundt creía que no se podía entender por completo el significado de las acciones de una persona en este contexto. ¿Por qué? Pues nos dice lo siguiente. Los productos, eso es traducción de Wundt directamente, es una traducción creo hecha por Costal al inglés, y yo la traduje Costal al español. Wundt nos dice lo siguiente: los productos mentales son creados por una comunidad de vida humana, y no se pueden explicar en términos de meras conciencias individuales, porque presuponen las acciones recíprocas de varios. O sea, son los productos mentales que presuponen las acciones recíprocas de varios. ¿Qué quiere decir Wundt por eso? Esto es muy ajeno a la psicología cognitiva. Haciendo varias lecturas, creo que llegué más o menos a la siguiente interpretación de lo que quiere decir Wundt. Que muchas de nuestras acciones, como rezar, comer, cruzar la calle, conversar, tomarse un selfie, casarse, celebrar un cumpleaños, rentar un departamento, son definidas por normas y prácticas sociales. ¿Cómo sabemos? Pues primero, cada una de esas acciones puede ser más o menos bien hecha. Podemos rezar más o menos bien, comer más o menos bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso significa que cada una de esas acciones se puede evaluar relativo a un estándar que nos dice si la acción cumple muy bien con el estándar, pues es bien hecha, y si no cumple muy bien con el estándar, es mal hecha. ¿Qué son los estándares en estos casos? Son normas y convenciones. Son acuerdos sociales que no son necesariamente ¿no? que se generan en el momento de interacciones a lo largo de la historia de una cultura,
Esas normas y convenciones son lo que nos permite, es dentro de estas normas y convenciones que nuestras acciones cobran un sentido. O sea, hasta podríamos decir que sin esas normas y convenciones, ciertas acciones no existen, ¿no? O sea, el significado de nuestras acciones es relativo a las normas y convenciones de nuestra cultura. Por ejemplo, sin la creación convencional de los papeles sociales de dueño y arrendatario, sin esos conceptos, la acción de rentar un departamento no existiría. ¿No? Igual rezar, ¿no? Rezar no es el simple acto, rentar un departamento, no es el simple acto de hacer eso con la mano, no es un movimiento. Una acción cuenta como rentar un departamento solamente en el contexto en el cual en una sociedad se han definido papeles como dueño y arrendatorio. Igual, rezar no es solamente poner las manos así, más bien es algo que existe, que tiene, para rezar, tengo que formar parte de una cultura en la cual existen ciertos significados y prácticas sociales, ¿no? En este caso, religiones, en el cual se cree que el humano puede comunicarse con dioses, ¿no? Por medio de la oración. Pero si no existen esas prácticas sociales y convenciones, esas creencias, el acto de rezar no existe dentro de esa cultura. Entonces, lo que hace que rezar fuera rezar, que rentar un departamento fuera rentar un departamento y que casarse fuera casarse, son las normas y convenciones de una cultura. Eso no se habla por nada. Se cree que no, ni siquiera hablar de eso, ni siquiera forma parte de la psicología cognitiva en el día de hoy, salvo en ciertos movimientos recientes. Pero para Wundt era esencial entender eso, para entender el significado de nuestras acciones y entender el significado de nuestros pensamientos, porque también nuestros pensamientos en gran parte son definidos relativo a normas y convenciones según Wundt. Eso es importante, ¿no? Una manera de resumir, sintetizar lo que acabo de decir es que no. Una manera otra característica tal vez que ayude a entender qué es una norma y qué es una práctica social es que son productos sociohistóricos. Son cosas que se forman en el contexto de interacciones sociales a lo largo de la historia de cada cultura. Ok, ahora la teoría del acto voluntario. ¿Qué es un acto voluntario según Wundt? Pues comparte la noción común de saludar a un amigo, escribir una carta, hacer creación artística, pensar lógicamente, son todos actos voluntarios. Pero para Wundt, lo que tal vez lo distingue de las teorías de hoy, percibir también es un acto voluntario. O sea, para Wundt, percibir no es algo que me sucede, es algo que hago y es un acto voluntario creativo.
Vamos a ver por qué en un momento. Y entonces, aunque el acto voluntario es el fenómeno el fenómeno psicológico por excelencia, según Wundt, reconoce que hay procesos automáticos, ¿no? Por ejemplo, si él tocaba algún instrumento, se da cuenta que no tiene que controlar, ¿no?, cada uno de los movimientos que hace cuando toca una sonata o algo así. Um, y, pero para Wundt, entonces reconoce que existen procesos automáticos, pero según él son automatizaciones de procesos que eran originalmente voluntarios. Por ejemplo, cuando se aprende a tocar el piano, al principio hay que poner atención y controlar cada uno de los movimientos de nuestros dedos y poco a poco se va automatizando. En esto, Wundt comparte intereses con investigadores del día de hoy. O sea, los investigadores como Daniel Kahneman, que están interesados en la distinción entre procesos de lo que vimos en la exposición pasada, de los procesos de tipo 1 y los procesos de tipo 2. Y como un proceso de tipo 2, que son los procesos conscientes y voluntarios, se vuelven procesos de tipo 1. Eso es exacto. Wundt estaba interesado exactamente en esto, solo que pues no lo llamaba así. Lo llamaba pues procesos voluntarios y procesos automáticos. Ok, ahora entrando más a fondo en la teoría del acto voluntario, vamos a ver cuáles eran los procesos psicológicos involucrados en los actos voluntarios, según Wundt. La primera parte son las pulsiones. O sea, para Wundt, la voluntad no es la voluntad cartesiana, no sé si eso les suena a algo, pero esta especie de voluntad completamente libre que puede actuar de cualquier forma, que es de cierta manera desconectada, desencarnada y no forma parte de la tela de causas y efectos que une todo el universo, ¿no? O sea, no cree que los actos voluntarios son actos sin causas, para decirlo de manera sencilla. Puede parecer una contradicción, pero tendría que meterme en detalles complicados para ver que no lo es, y por eso es muy interesante. Entonces, para Wundt, cualquier acto voluntario es causado por las pulsiones y motivos de la persona. Los motivos son como una versión refinada de la pulsión. Y elemento importante, las pulsiones y los motivos de una persona siempre tienen una carga emocional. Entonces, lo que causa, lo que impulsa el acto voluntario es la emoción, de cierta manera. Siempre tiene una carga emocional. Y en eso Wundt comparte el punto de vista de Freud, hasta que para referirse a la causa del acto voluntario, Freud y Wundt usaron la misma palabra alemana, que es Trieb, no tengo la menor idea cómo se pronuncia, pero hasta usaron la misma palabra. Entonces, Freud y Wundt tenían puntos en común, y de hecho Freud leo y cita a Wundt en sus trabajos. Pero una diferencia importante entre Freud y Wundt, creo, no estoy totalmente seguro, es que para Wundt las pulsiones no son inconscientes. Creo que según Wundt no hay inconsciente.
Y para Wundt, entonces, sin pulsión, sin emoción, no sucede nada. No hay acción, pero no hay acción, por supuesto, pero tampoco hay memoria, tampoco hay recuerdo y tampoco hay percepción o pensamiento. Porque para él todo estos, ¿no? Recordar, percibir, pensar, son actos voluntarios impulsados por pulsiones, por emociones. Entonces no es solamente la acción que tiene un componente emocional, pero también la cognición. Y esa tesis de Wundt es muy similar a una tesis que publicó el neurólogo Antonio Damasio en 1994 en su libro El error de Descartes, ¿no? Más de 100 años después de Wundt. En el momento de su publicación, el libro de Demasiado fue considerado como innovador, y realmente lo fue, porque propone una teoría muy específica del papel de la emoción en la cognición, que no tiene elementos en común con Wundt, pero es más precisa, por supuesto, integra mucho más hechos de la neurociencia y de la psicología cognitiva que pues Wundt no podía conocer. Entonces sí, Damasio hace una verdadera contribución. Uh, pero sí quería recalcar que no, otra vez, el genio de Wundt, de cierta manera, en que lo que propone es algo que no se vuelve a proponer hasta en psicología, ¿no? En otros contextos, en filosofía, sí, pero en psicología no fue hasta 1994 que se propuso que la emoción es una parte imprescindible de la cognición. Y Damasio no menciona a Wundt en su libro. No por mala onda, creo que es muy probable que Damasio no conoce el trabajo de Wundt, no por flojo, no por académico malo, pero porque vamos a ver, por varias razones, el trabajo de Wundt básicamente cayó en el olvido. Entonces, pues no formaba parte de las referencias de Damasio. Una de las razones es que muy poco del trabajo, hasta la fecha, muy poco del trabajo de Wundt ha sido traducido del alemán al inglés. Entonces, eso lo hace mucho menos accesible. Ok. Entonces, una parte del acto voluntario es la pulsión y los motivos. Otra parte del acto voluntario es la apercepción. Okay, ¿qué es esto? La apercepción no es una forma de percepción. Es un término que viene de la filosofía del siglo XVIII, siglo XIX. Y en la teoría de Wundt significa un principio dinámico que estructura la experiencia y el movimiento y que le da una dirección. Esa es una caracterización que da Danziger al concepto de apercepción. Entonces, un principio dinámico, ¿no? Las cosas se mueven en Wundt, son activas, que estructura la experiencia y el movimiento y que les dan una dirección. O sea, lo que se quiere decir por dirección es, creo, hacia la realización de un cierto objetivo o la satisfacción de una cierta pulsión. Para usar un término de la psicología cognitiva de hoy, la percepción en Wundt se parece a lo que hoy se llamaría la atención voluntaria selectiva. Y vamos a ver por qué. Y según Wundt, la apercepción está involucrada en todas las actividades humanas. No solamente en la acción, al igual que las pulsiones, ¿no? La percepción está involucrada en, y
no, digo, perdón, si cuando digo apercepción y percepción suenan muy similares, tengan cuidado de poner atención a lo que digo. No, cuando digo apercepción no me refiero a la percepción, no me refiero a otra cosa por completo. Ok, entonces la apercepción, según Wundt, como las pulsiones y las emociones, está involucrada en todas las actividades humanas. La acción, el control de la memoria, el recuerdo, la percepción, y está involucrada en el proceso de génesis de significados, de génesis de significados en el contexto social y histórico. O sea, el proceso social y histórico que a lo largo del cual se formaron normas y convenciones, este proceso, según Wundt, fue posible en parte gracias a que tengamos este proceso llamado apercepción. Entonces, es esencial para Wundt, es la clave de todo. Aquí lo digo. La percepción es la clave del sistema teórico wundtiano porque está involucrada en todo. Y ahora yo les voy a hablar nomás de cómo está involucrada en la percepción y en la génesis de significados en la interacción social a lo largo de la historia. Ok, primero apercepción y percepción. La apercepción es un proceso con caras múltiples. Y según cómo lo vemos, vemos que tiene diferentes funciones en la mente. Una de sus funciones es la síntesis. ¿Qué es esto? Bueno, creo que conviene empezar con una definición de lo que creía que de la concepción de Wundt de la percepción. ¿Okay? Entonces, según Wundt, la experiencia perceptual es una totalidad cuyas características no son la mera combinación de las características de sus componentes sensoriales. Ok, muchas palabras aquí. No es una mera, no, o sea, para Wundt, percibir, o podríamos imaginar la siguiente teoría de la percepción. Hay varios bloquecitos de sensaciones de color. Es un poco como en la teoría de integración de características de Treisman. Hay varios bloquecitos de, ¿no? ¿Qué color hay aquí? ¿Qué color hay acá? ¿Qué líneas hay? ¿Qué profundidad tiene? Etcétera, etcétera. Y que la experiencia, para tener una experiencia perceptual, no más, combinamos estos bloquecitos y les conectamos juntos y ya tenemos la percepción. Para Wundt, la percepción no era eso. Sí involucraba la combinación de bloques, pero involucraba algo más. Hay algo que cuando se aplica la apercepción a la combinación de sensaciones, se da una especie de síntesis creativa en la cual aparece una totalidad que tiene características que no están en las meras sensaciones. Ok, les voy a dar ejemplos, creo que eso va a ayudar mucho. La mujer dormida en el Itzaxihuatl. ¿En qué sentido esto nos muestra que la percepción es un proceso activo, creativo? Pues, ¿y en qué sentido involucra la atención? Pues para muchos, ¿no? La primera vez que se les dice que se puede ver una mujer dormida
en el Iztaccíhuatl, pues no la ven. Entonces hay que ver la montaña y analizar diferentes, ¿no? Poner la atención ahí, poner la atención allá y poquito para identificar tal vez algo que podría ser una cabeza, algo que podría ser unos pies, algo que podría ser un pecho. De repente se unifican todos estos elementos en algo que no es un mero círculo y un mero pico, pero todo junto se unifica en la percepción de una mujer dormida. Mejor ejemplo, mejor ejemplo aún es el famoso dalmata, ¿no? Aquí tenemos un bonche de manchitas negras y aquí se puede ver lo que es realmente es una representación tridimensional de un dalmata que anda en una banqueta o algo así. Para los que no han visto, les voy a dar un momento para ver la imagen, para inspectarla. Supongo que cerca del 90% de ustedes la han visto, entonces no me voy a detener demasiado. El dalmata está aquí. Dalmata, perdón, está aquí. Aquí está su cabecita, piernas, no, pierna izquierda, pierna de otra pierna izquierda, otra pierna. Aquí está su trasero. Esto supongo que son elementos de la banqueta. Aquí tal vez las raíces de un árbol, etcétera. El punto es, una vez que uno ha visto el dalmata aquí y no, el árbol y la banqueta, ya es imposible dejar de verlo. Pero esto no es el punto. Hay que para ver el dalmata, hay que organizar las manchas negras de cierta manera. Hay que decir, estas manchitas negras que están aquí van juntas, pertenecen a un objeto y estas manchitas aquí no pertenecen al mismo objeto. Entonces, hay que organizar la información para lograr ver el dalmata. Y parece que la primera vez que lo buscamos, ¿no? Como pues movemos nuestra atención de un punto a otro, buscando, ¿no? Cómo hay que conectar las manchas negras y blancas para formar la escena que está ahí. Y al final lo que vemos no son meras manchas negras. Vemos algo más que unas manchas, una especie de organización espacial de manchas negras. Vemos un dalmata en una calle que tiene profundidad. Es en este sentido que la percepción no es una mera combinación de elementos sensoriales. Los elementos sensoriales aquí son las manchas negras. No es solamente una cuestión de combinarlos juntos. No, es de saber, de organizarlos en objetos. ¿Cuál mancha negra va con cuál? Esto es totalmente, es exactamente lo que interesaba a los psicólogos del movimiento Gestalt y que sigue siendo estudiado en el día de hoy. Entonces, otra vez, Wundt anticipa a la psicología de los siglos XX y XXI. Y entonces los puntos importantes es que para Wundt, en cualquier, no solamente en casos como el dalmata o la mujer dormida, siempre la percepción de objetos involucra este proceso de integración de elementos sensoriales, de integración y organización.
en totalidades perceptuales. ¿Cuáles son las totalidades perceptuales aquí? Pues el dálmata, la calle, el árbol y la escena completa. Y para Wundt, el proceso, ¿no? Llega información, no, fotones de luz llegan a nuestros ojos y hay una imagen de manchitas negras en nuestros ojos, y lo que organiza estas manchitas en la escena del dálmata es la apercepción. Sin apercepción, aquí no más veríamos unas manchitas negras. Es en este sentido que la apercepción es un proceso creativo, activo, que hace una síntesis y una organización de los elementos sensoriales. Ok. Pero la percepción no sirve solamente para organizar en totalidades. También sirve para analizar las totalidades. Entonces tiene dos funciones. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí la palabra palabra. Otra vez, lo que vemos, no sé si pueden tener, aquí es un caso de introspección, no la infama introspección, infama. Lo que vemos no son meras letras una al lado de la otra. Es una palabra que forma una totalidad. Tenemos una especie de impresión de integración, de conexión entre estos elementos que forman un todo. Esto no está en el estímulo sensorial. Esa integración la hace la mente en un acto activo, sí. Entonces, eso es parte de lo que hace la percepción, la apercepción. Pero lo que hace también es analizar, poder enfocarse en una letra a la vez. Eso lo hace también la percepción. No sé por qué Wundt cree que el mismo proceso hace todo eso, pero bueno, así era su teoría. ¿Y a qué sirve el proceso de análisis? Pues es como lo que en el día de hoy llamaríamos la selección atencional. Por ejemplo, ¿no? Si regresamos a mi mercadito y estoy ahí y quiero ir a comprar melones, pues hay varias partes de la escena que voy a filtrar. No, como todas estas formas aquí son demasiado diferentes, se parecen demasiado poco a un melón para que fueran relevantes para mí. Entonces mi percepción va analizando las formas que están aquí y me dice, no, activamente voy diciendo, esta parte no es relevante para mí, este tampoco, esto tiene forma como de esfera, como un melón, tal vez puede ser lo que busco, por ahí parece haber otra cosa que tiene la forma que busco, entonces voy analizando los varios elementos de la escena para identificar lo que es relevante, lo que me va a permitir de satisfacer mi objetivo, que es de ir a comprar un melón, ¿no? Para eso tengo que eliminar ciertos aspectos de analizar la escena para eliminar aspectos que no son relevantes y identificar partes de la escena que sí son relevantes para ir a comprar un melón. Eso también lo hace la percepción. Eso es literal lo que hoy llamaríamos selección atencional. Lo vamos a ver en la sección sobre atención. Ok. Segundo y último, o tercero y último aspecto de la percepción es que según Wundt, cree que la apercepción es lo que explica por qué las culturas y organizaciones sociales humanas
son mucho más complejas que las mismas en los demás animales. O sea que las organizaciones humanas son más complejas que las organizaciones en otras especies de animales. ¿Por qué? Porque Wundt cree que lo que hace la diferencia entre nosotros y los demás animales, lo que nos ha permitido desarrollar culturas mucho más complejas que las culturas que se observan en otros animales, es la apercepción. Les voy a confesar que no entiendo del todo, hubiera tenido que dedicar más tiempo y pues ya era hora de terminar, pero no entiendo del todo por qué Wundt cree que la apercepción es lo que permite la organización social humana, pero eso es más o menos lo que entendí. Es que hay que imaginar, ¿cómo decir? Que básicamente es esto, sin la percepción, para Wundt, no, nuestra conciencia es un flujo constante de, ¿no?, de cosas muy transitorias, imagen que van y vienen, sonidos que van y vienen. Y creo que entonces, Wundt cree que a partir de esto estamos como en una especie de presente continuo, que no tiene estructura. No son puras sensaciones que no están organizadas, ¿no? Son manchas, sonidos que tienen una cierta extensión en el tiempo y el espacio y cambian según cómo nos movemos, a dónde vamos, etc. Pero no hay objetos acerca de los cuales no podemos pensar en esto. Entonces, la percepción es lo que transforma este flujo de sensaciones transitorias en objetos, escenas en los cuales podemos pensar y que pueden formar referentes común para una conversación. Y para formar normas y convenciones, hay que tener esos referentes, hay que poder referirse a una especie de realidad común, que no fuera tan transitoria como el flujo de la conciencia. Okay. Si no entendieron nada, no se preocupen. Okay. Esto es probablemente uno de los aspectos más difíciles de la teoría de Wundt. Basta con que sepan que para Wundt la apercepción es lo que nos permitió formar culturas, normas, prácticas sociales. Y que según él es un proceso únicamente humano. ¿Okay? Con esto ya. Y que esta apercepción, la otra cosa importante es que esta apercepción involucrada en el proceso sociohistórico de formación de normas, convenciones y significados, esa apercepción es la misma, el mero proceso mental que está involucrado en la percepción del dálmata o de cualquier otra escena. Es el mismo proceso. Ok. Entonces, tenemos una masa enorme. La teoría de Wundt tiene una ambición y una amplitud extraordinaria. Ahora, entonces para tener un retrato completo de la psicología humana, hay que entender el proceso sociohistórico de creación de significados, las pulsiones, la percepción, cómo la percepción está involucrada en el proceso de construcción sociohistórica. Es un proyecto de mente, ¿no? Enorme.
pero Wundt lo hizo, lo intentó. Entonces, ¿cómo hizo? ¿Cómo estudió todo esto? Pues primero tuvo centenas de estudiantes que lo ayudaron. Pero el método que usó dos métodos. Y otra vez, eso es muy único a Wundt, es muy diferente a lo que se hace hoy. Primero, ¿cómo se estudia el proceso sociohistórico de génesis de significados? Pues no se estudia con el método experimental. No puede ser, según Wundt. Lo que hay que estudiar es lo que emerge de la interacción entre humanos y de interacciones entre generaciones, de tal manera que a lo largo de la historia de una cultura se van formando normas, convenciones, prácticas, significados. Entonces, este proceso social e histórico es lo que hay que estudiar, no la persona aislada en un laboratorio. Eso no sirve. Y entonces, pues, lo que hay que usar son métodos antropológicos, sociológicos, históricos, hasta literarios. Y el objetivo de Wundt en el estudio de todo esto, él creía que había principios universales, lo que él llama leyes, de génesis de significados, de los significados del lenguaje, del pensamiento y de la acción a lo largo de la historia, que se podían identificar principios universales y eso era su objetivo. Y se dedicó al estudio sociohistórico de la génesis de significados. Dedicó 20 años de su vida a estudiar el tema, de 1900 hasta su muerte en 1920. El resultado fue un libro, una obra enorme, en 10 volúmenes, que se llama algo que no puedo nombrar en alemán. Es algo como Volker Psychologie, no sé. Y la otra parte ni siquiera voy a intentar. Bueno, en español el título se puede traducir a La psicología cultural, una investigación de las leyes, del desarrollo del lenguaje, de los mitos y de la moralidad. Y aquí, por desarrollo, Wundt se refiere a desarrollo histórico, no desarrollo en la vida de un individuo humano. Y en esos 10 volúmenes cubre 5 o 6 temas: arte, mitos y religión, lenguaje, leyes, sociedad y cultura e historia. Y cada uno de esos temas ocupa por lo menos un volumen. Por ejemplo, se dedican 3 volúmenes a mitos y religión, 2 volúmenes al lenguaje y un volumen a cultura e historia. Creo que no ha sido traducido el Volker Psychology. Pero aún así ha sido citado en 800 publicaciones, que no es mucho. En comparación, los libros de Noam Chomsky han sido citados entre 14 y 20,000 veces, ¿no? Entonces, 800 no es mucho. Que es otra vez ¿no? La triste historia de la caída de Wundt en el olvido, prácticamente. Pero así ha sido citado por psicólogos que fueron influyentes en su tiempo, como Freud y Jung. Okay. Entonces, eso fue la parte de estudios sociohistóricos. Okay. Ahora, ¿qué hay de la apercepción? ¿Cómo se estudia la apercepción y el acto voluntario?
puse deliberado, pero la palabra correcta es voluntario. De hecho, Wundt, el adjetivo que según él mejor describía su psicología era que hacía una psicología voluntarista. No era estructuralista. Vamos a ver que esto es un error que en el día de hoy se está perpetuando en los libros de texto, pero no es cierto. Wundt no era estructuralista. Mejor dicho, era voluntarista. Así describía, él mismo describía su teoría o no, su inclinación teórica. Ok. Ahora, la apercepción y el acto voluntario, según él, parcialmente, hasta cierto punto, se pueden estudiar con métodos de psicología experimental, ¿no? En laboratorio. Y aquí el objetivo es descubrir cómo funcionan los procesos mentales conscientes que permiten el acto voluntario. Y especialmente el gran objetivo del trabajo experimental, de todo el trabajo experimental, no es cierto. De gran parte del trabajo experimental que se hizo en el laboratorio de Wundt era determinar si realmente existe este proceso de apercepción. Ok. Voy a saltar esto. Lo pueden leer si quieren, pero lo voy a saltar. Ok. ¿Cómo se puede estudiar la apercepción en el laboratorio? Pues Wundt la estudió en el contexto de tareas de reconocimiento de objetos, imágenes. Y de la misma manera que se hace en el día de hoy en psicología cognitiva, para poner sus ideas a pruebas, formuló una arquitectura funcional del proceso de reconocimiento de objetos. O sea, lo que tenemos aquí es un diagrama de flujo de información igual a los que van a ver en sus libros de texto de psicología cognitiva, en el cual se descompone todo un proceso de procesamiento de información en varios procesitos. Ahora, para Wundt, realmente esta descomposición era para fines científicos. Que en realidad para él no tenía sentido decir que la mente tiene partes. La mente es unificada. Y podemos hacer como si tuviera partes para poder estudiarla, pero en realidad forma una totalidad unificada, inseparable. Okay. Entonces va el flujo de información. Se empieza con, ¿no? ¿Qué pasa cuando reconocemos un objeto y que tenemos que comunicarle a otra persona o ni siquiera comunicarlo? Reconocemos el objeto y luego queremos interactuar con él en función de los objetivos que tenemos, ¿no? Okay. ¿Qué pasa? Pues primero sucede la sensación que para Wundt es la transmisión de señal eléctrica del órgano sensorial al cerebro. Eso es la sensación. La percepción, sin A, es la entrada de esa señal en la conciencia. Más bien, aquí el término señal cambia de términos, de significado, pero ok. Entonces, primero tenemos transmisión de señal del órgano sensorial al cerebro y luego la entrada de esa señal en la conciencia. Esto es la percepción.
No me gusta esa. Pero bueno, la apercepción pues es lo que hemos visto. Y luego el acto voluntario, aquí es un acto mental de selección de respuesta, de lo que dentro de las posibilidades que tenemos, qué queremos hacer con este objeto. Y finalmente el movimiento, que es una transmisión, hemos seleccionado lo que queremos hacer y se transmite una señal del cerebro hasta los músculos para que hagamos esa acción. Ok. Entonces, ¿cómo se puede identificar si realmente la apercepción es parte del proceso de conciencia humana? Pues para, para contestar esta pregunta científicamente y experimentalmente, Wundt se inspiró del trabajo de un fisiólogo holandés llamado Donders, aquí aparece su nombre, Franciscus Donders, que razonó así, pues en este flujo de información, cada proceso tarda un cierto tiempo. Entonces, para determinar si existe un cierto proceso psicológico que vamos a llamar P, pues lo que hacemos, comparamos el tiempo de reacción en una tarea que según el modelo solo involucra los pasos anteriores a P. Entonces, tengo una tarea que involucra todo salvo P y luego otra tarea que involucra todo lo que hay en la otra tarea más P. Entonces, si P existe, debería haber una diferencia de tiempo de reacción entre los dos. Y la diferencia entre los dos corresponde al tiempo que requiere P para hacer su proceso en este contexto. ¿No? Por ejemplo, entonces, si la apercepción existe, para saber esto, lo que tenemos que imaginar literalmente inventar y luego aplicar a personas es, por un lado, una tarea que involucra solamente percepción y sensación y nada más nada más de todo, pues tal vez un movimiento, pero involucra sensación y percepción, pero no involucra apercepción o acto voluntario. Y otra tarea que involucra sensación, percepción y apercepción, pero no involucra acto voluntario. Entonces, si la teoría es correcta, deberíamos ver que la tarea que imaginamos que solo involucra sensación y percepción debería realizarse en un tiempo más corto que la tarea que según nuestra teoría involucra sensación, percepción y apercepción. Parece algo como, ¿cómo diablos van a realizar esto? Honestamente es genial. Y hay que decir aquí muchas de las ideas que permitieron que se realicen esos experimentos vinieron de este fisiólogo Franciscus Donders. Entonces, lo que hizo Wundt es perfeccionar el método de Donders para aplicarlo a la cuestión de la apercepción. Ok, ¿cómo se hace? Pues primero queremos una tarea que solo tiene sensación, percepción y movimiento. No tiene apercepción, no tiene selección de respuesta. ¿No? Pues, ¿qué es esta tarea? Es detectar, apretar un botón
cuando se detecta el destello de una luz. Entonces, yo estoy aquí en el laboratorio y estoy viendo en una cierta dirección donde se me dice que por ahí en una pantalla puede aparecer una luz, y cuando veo que se destella la luz, aprieto el botón. Y siempre respondo de la misma manera, ¿no? Apretando el botón con el índice derecho, por ejemplo. ¿Por qué siempre de la misma manera? Para no tener que hacer una selección de respuesta. O sea, para eliminar el proceso de acto voluntario. Entonces voy directo, según la teoría, de sensación y percepción a movimiento. Ok, ahora, ¿cómo agrego? ¿Qué sería una tarea que ahora involucra sensación, percepción y apercepción y movimiento? Pero no involucra selección de respuesta. Esa tarea la vamos a llamar la tarea de discriminación. En este caso, yo sé como sujeto participante que voy a ver o un círculo blanco en fondo negro o un círculo negro en fondo blanco. Y mi tarea es apretar un botón con mi índice derecho cuando aprieto el botón con mi índice derecho cuando veo en mi cabeza que he identificado la imagen. Que no, entonces, otra vez hay destello del estímulo, yo lo veo y tengo que poner atención, como observar mi propio proceso mental y decir, ya ahora mismo reconocí que era el círculo blanco en fondo negro, apretó el botón. Ok, esto involucra la detección simple, no involucra a percepción porque no requiere, es una simple luz. Entonces aquí no hay sensaciones que integrar en un objeto. Pero para percibir un círculo blanco en fondo negro o un círculo negro en fondo blanco, ahora sí tengo que hacer la integración de componentes en una totalidad perceptual. Entonces, según la teoría, la tarea de detección simple no involucra a percepción, pero la tarea de discriminación sí involucra a percepción. ¿Ok? Entonces, podemos decir lo siguiente, ilustrarlo así. Según la teoría, no todo eso es teórico, por supuesto, pues no hay de otra. La detección del destello de luz involucra sensación, ¿no? Transmisión de señal del ojo al cerebro, percepción, la señal sí entra en la conciencia, pero no requiere a percepción, porque no hay integración en totalidad perceptual que hacer, y no hay acto de elección porque siempre hago la misma respuesta. Entonces hay sensación, percepción y movimiento. Eso es entonces el proceso de que el tiempo que voy a tardarme del momento, perdón, el tiempo que va de el destello de la luz al momento en que aprieto el botón va a incluir solamente estos tres pasos: sensación, percepción, movimiento. Así puedo medir con precisión este tiempo entre destello de luz y apretar botón. Ahora, en la tarea de discriminación entre imágenes, de decir si es el círculo blanco o el negro, ahora sí hay apercepción.
aquí está, ¿no? Porque tengo que integrar los componentes sensoriales en una totalidad perceptual. Entonces, el tiempo que si mido el tiempo que inicia en el destello de la imagen y termina cuando apretó el botón, ahora este tiempo corresponde a un proceso que incluye sensación, percepción y movimiento, como en la detección de luz, pero también incluye apercepción. Incluye apercepción. Entonces, si la teoría es correcta, el tiempo de detección del destello de luz debería ser menor al tiempo requerido para la discriminación. Y, si es así, la diferencia entre el tiempo de discriminación y el tiempo de detección del destello de luz es igual al tiempo en el cual se tarda la apercepción para hacer la síntesis de los elementos en una totalidad perceptual. ¿Okay? Es una teoría súper sofisticada. Y estamos hablando de 1880 o algo así. Esto es completamente comparable con trabajos que se hacen ahora en psicología. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Oh, falta mencionar algo. Algo que es algo importante. Para decirlo rápidamente, los sujetos, según Wundt, no podían ser cualquier persona que agarramos en la calle. Todos los sujetos en los experimentos de Wundt eran o estudiantes de posgrado o Wundt mismo, que eran altamente entrenados. Altamente, en el caso de esa tarea de reconocimiento de objeto o de imagen, eran altamente entrenados en practicar este proceso de observarse a sí mismos, a su propia mente, para decir, ya reconocí la imagen. Y tenían que ponerse de acuerdo entre ellos, los varios sujetos, para que todos quieran decir lo mismo por reconocer la imagen. Y parte, se sabe, entonces se entrenaban y entrenaban en hacer esa tarea hasta que sus tiempos de reacción se han reducido a lo mínimo y que fueran lo menos variable posible. Cuando se llegaba a tiempo muy corto y muy poca variabilidad en los tiempos de reacción, se consideraba, ok, ya estás entrenado. Y lo demás, la otra parte no importa. Ok, estamos en 1880. No hay computadoras. ¿Cómo hacían? Y los procesos que van a medir son procesos, no, esto de el tiempo que la duración del destello de luz a apretar el botón es menor a un segundo. Entonces se requieren de instrumentos muy precisos para hacer esto. Y parte de lo impresionante del trabajo de todos esos investigadores, no solamente Wundt, pero otros laboratorios como el de Donders, que mencionamos, lo que es impresionante es su inventividad para crear aparatos que puedan medir esas respuestas. Y se pudieron hacer esos experimentos gracias a desarrollos tecnológicos en la astronomía. En la astronomía era muy importante medir con exactitud
el tiempo en que se tardaba en mover una estrella de un punto A un punto B en el cielo. Entonces desarrollaron instrumentos para medir que podían medir el tiempo con precisión de milisegundos. Y acá está uno de esos aparatos, uno de esos cronómetros que fueron inventados por astrónomos. Y luego hay todo. Aquí está el botón. Aquí están unas baterías. Aquí está la especie de pantalla en la cual se proyecta el estímulo. Y esto aquí es una luz. Supongo que en el experimento, para que el sujeto pueda ver el estímulo aquí, seguramente no podía estar configurado así. Pero bueno, no importa. El punto es que el momento en que se enciende la luz, se activa el cronómetro. Y en el momento que el sujeto aprieta el botón, se para el cronómetro. Y así se sabe cuánto tiempo hubo entre la aparición del estímulo y la respuesta del sujeto. Ok, ya sé que llevo mucho tiempo hablando, pero este paréntesis es también importante. Este método que acabo de describir parece tener poco en común con la idea común de la introspección. De la introspección. ¿Qué es la idea común de la introspección? Pues en psicología científica en el día de hoy es una idea un poco peyorativa. Es algo como cierro los ojos y observo atentamente lo que sucede en mi conciencia. Es casi parecido a un sueño despierto. Y pensamos, la idea, la especie de prejuicio en el día de hoy, es que introspección no tiene nada del rigor, de la dureza del método científico, que es algo como para bobos que no saben nada de ciencia. Pues no, no es así. Para Wundt, lo que es la introspección no es la idea común de introspección, aunque los libros de texto sugieren que lo que quería decir Wundt por introspección era esa idea boba, pero no era por nada eso. De hecho, Wundt no usaba el término introspección literalmente para hablar de lo que hacía. Más bien usaba palabras en alemán que son mejor traducidas como autoobservación en condiciones controladas. Por ejemplo, en el caso de discriminación, de la tarea de discriminación, ¿no? Veo el círculo blanco o el negro. La autoobservación es la observación que hace el sujeto de su propia conciencia para identificar el mero momento cuando reconoce la imagen. Y ya, ¿no? De eso se trata la ínfama introspección en los experimentos de Wundt. No creo que podamos decir que es un método bobo, sin rigor científico alguno. De hecho, no describí todo lo que se hace para entrenar a las personas para hacer el experimento, pero se tomaban todas las precauciones posibles para obtener resultados confiables y reproducibles. Y Wundt confiaba en la autoobservación solamente cuando se usaba en contexto muy controlado, como la tarea de discriminación de imágenes. Si se usaba más, de manera más laxa, sin estar conectada a un contexto controlado, no estaba de acuerdo con su uso. De hecho, hasta critico a otros investigadores por no usar la introspección o la llamada autoobservación
de manera suficientemente controlada. Entonces, sí, Wundt hacía, y varios otros investigadores de aquel tiempo hacían todo lo posible para que la autoobservación fuera un método ¿no? digno de llamarse método científico. Ok, entonces ahora regresamos a nuestra pregunta. Hemos visto, ¿no? Todo el modelo de flujo de sensación, percepción a percepción, movimiento, qué pasa en el destello de luz, qué pasa en la discriminación de imagen, y que la predicción de la teoría de Wundt es que el tiempo de detección del destello de luz va a ser menor al tiempo de discriminación entre círculo blanco y círculo negro. Pregunta, ¿es cierto? Y la respuesta es que según los primeros resultados que obtuvieron en el laboratorio de Leipzig, la respuesta es sí. Lo que midieron eso habla de la precisión de los instrumentos que estaban usando. La detección del destello de luz, ¿no? O sea, el tiempo en el transcurso entre el destello y la respuesta es de entre 132 y 226 milisegundos. O sea, un rango de diferencia de 94 milisegundos, y la capacidad de medir un evento ¿no? Extraordinariamente corto, ¿no? Estamos hablando de algo entre un quinto y un sexto de un segundo. Ahora, la discriminación entre dos imágenes tarda entre 50 y 79 milisegundos más que la detección del destello de luz. Y hicieron el mismo experimento de discriminación con 4 imágenes, y ¿no? La predicción intuitiva es que el proceso de apercepción debería ser más largo aún, y efectivamente lo es. Ahora, en vez de pues el proceso de discriminación no es solamente algo como 65 milisegundos más largo, pero con 4 imágenes es más como 125 milisegundos más largo. Entonces, todo esto cuadra con la teoría de Wundt. Y en otros experimentos también se observó que el tiempo es más largo aún si se añade el requisito de escoger entre dos respuestas, ¿no? Si ves blanco, apretas este botón con mano izquierda, y si es negro, apretas el otro botón con mano derecha, por ejemplo. El tiempo es más largo aún si hay que hacer eso. Entonces, eso sugiere que hay proceso de selección de respuesta. O sea, ¿cómo interpretamos los resultados? Entonces, el tiempo de discriminación o identificación de imagen es más largo que el tiempo de detección. Significa que la discriminación involucra más procesos que la detección. Es posible, pero también podría ser que son los mismos procesos en ambas tareas, pero se tardan más en la discriminación que en la detección. Es una alternativa posible. Y el proceso adicional, y si hay realmente un proceso adicional en la discriminación, ¿es la percepción? Pues tal vez. No es seguro. No, lo que es la percepción es algo bastante específico, o algo específico, y el tiempo adicional no tiene que ser debido a este proceso de integración de características en una totalidad perceptual, ¿no? No sabemos, no podemos estar completamente seguros que es eso, pero podría ser. Y esto lo voy a saltar. Ok. Entonces, a pesar de la ambigüedad en los resultados, siempre hay ambigüedad, ¿no? Cualquier experimento.
A pesar de esa ambigüedad, los resultados sí representan un avance muy significativo. ¿Por qué? Sugieren que la teoría de Wundt podría ser correcta, ¿no? Y no hay que olvidar lo siguiente. La teoría de Wundt es la primera teoría de procesos psicológicos centrales, ¿no? Que no son solamente sensación o control muscular, pero son algo como central en el cerebro. Es la primera teoría de procesos psicológicos centrales que es soportada por datos experimentales en toda la historia. Es la primera vez que sucede esto. Entonces, sí, es un paso adelante enorme, porque sugiere que los procesos conscientes psicológicos se pueden estudiar experimentalmente. Y eso es enorme. Es un parteaguas. ¿No? Tal vez es por eso que se dice que Wundt fue quien plantó la primera semilla de la psicología experimental. Aunque después sus trabajos cayeron en el olvido. Ok, voy a saltar varias diapositivas. Y ya pasó el tiempo. Es acerca de cómo sucede que, ¿no? Como pueden ver, en el día de hoy no conocemos el trabajo de Wundt. Y hasta mencionó aquí, eso lo voy a dejar, por varias razones, Wundt empezó a tener problemas con sus resultados y se consideró que el método que usaba de comparar estas dos, ¿no? Un tiempo con otro y hacer una aresta, que se llama el método de aresta, se llegó a la conclusión que ese método no funcionaba, no era confiable, no era válido. Y eso es una de las razones por las cuales el trabajo de Wundt cayó en el olvido. Y se volvió a usar el método de Resta, ¿no? Que es este método de comparación de dos tareas, a finales de los 60, en el siglo XX. El ejemplo, probablemente el más famoso de esto, es un experimento que está descrito en el artículo que indicó aquí de Sternberg. Pero parece que lo que les quiero decir es impresionante que eso es evidencia que en el día de hoy sabemos muy poco del trabajo de Wundt. En este artículo, Sternberg, wow, se me está acabando la voz, hace una breve reseña de la historia del método de Resta. Menciona a Wundt, pero solamente brevemente, y da mucho más importancia a Donders, que fue el creador del método de Resta. Otros que fueron de los primeros en usar el método de Resta a finales de 60, o ni mencionan a Donders o a Wundt, o solamente mencionan a Donders. Entonces, desafortunadamente, el trabajo de Wundt cayó en el olvido y por eso me pareció muy importante dedicarle un buen de tiempo para que conozcamos su trabajo y que veamos cuánto tiene en común con lo que se hace en el día de hoy. Ok. Finalmente concluyó. Espero haberles mostrado que ya se hacían estudios científicos experimentales y rigurosos de la cognición y de la percepción años antes del conductismo y más años aún antes de la revolución cognitiva, ¿no? El uso del método experimental para estudiar la conducta o la mente
no es una innovación que se hizo en el siglo XX, se hizo en el siglo XIX por investigadores como Franciscus Donders y Wilhelm Wundt. Espero haber rectificado los errores presentes en los libros de textos de psicología, ¿no? Que realmente no hacen, pero absolutamente no hacen nada justicia a Wundt. Y espero haberles mostrado que se puede pensar el ser humano de una manera distinta, o que hayan visto, tal vez comparen cómo Wundt pensaba el ser humano y cuál es la especie de noción de ser humano que está en la psicología cognitiva, y que vayan viendo que no es exactamente lo mismo, ¿no? Que para Wundt, resumo, fundamentalmente, el ser humano es un agente consciente que actúa voluntariamente. La voluntad es animada por pulsiones y emociones, de tal manera que las emociones forman parte de todos los procesos cognitivos. Y para entender, no, para tener una comprensión completa del pensamiento, del lenguaje y de la acción, no nos podemos limitar a experimentos que aíslan el ser humano de su contexto social. Más bien hay que complementar esos experimentos con estudios sociohistóricos. Eso es lo que proponía Wundt y que se hace muy poco en el día de hoy. Hay psicólogos que lo hacen, pero no son los más... a ver, no es lo de que vamos a hablar en la clase de psicología cognitiva, digamos. Ok. Entonces, las ideas de Wundt no han formado parte de la perspectiva dominante en la psicología cognitiva de 1960 a 1990, más o menos. La psicología cognitiva de esos tiempos se ha limitado al método experimental y no se ve la conciencia tanto como una acción del sujeto, pero se ve más como una especie de registro pasivo. Sin embargo, hay ciertas ideas de Wundt que sí forman parte de nuevas perspectivas, como la cognición corporizada, el modelo de Antonio Damasio que mencioné hace rato. Existe también un movimiento que se llama la cognición situada o extendida, que fue defendida o presentada por Andy Clark, por ejemplo, y otro movimiento que se llama el enactivismo, que fue creado por Francisco Varela y que hoy se está usando para hacer estudios experimentales por un investigador que se llama Tom Frost, que era investigador en el Centro de Estudios de la Complejidad de la UNAM, que se llama el C3, pero que ahora se mudó a Japón. Ok. Entonces, es todo por Wundt. Espero no haber mostrado que sí vale la pena estudiar sus ideas, y en las próximas clases tengo que decidir qué voy a hacer con la próxima clase, si sigo con la parte histórica o si me salto ya directo a la visión, porque creo que ya es tiempo. Entonces les informo de eso en la página Facebook.